aunque los físicos nos hablen de otras dimensiones, la verdad es que los homínidos nos las apañamos bastante bien en el mundo tridimensional en el que nos movemos. Pero no ocurre lo mismo con la cuarta dimensión, el tiempo. No lo acabamos de entender. Y es más todavía, nos cuesta muchísimo aceptar que la flecha del tiempo va en una sola dirección, hacia la muerte, y que no hay marcha atrás. La capacidad, no, la generación de conocimiento, la acumulación de conocimiento, la forma como ese conocimiento se ha generado, yo creo que eso te marca el tiempo psicológico, y ese tiempo psicológico está ligado a tu felicidad. Javier Tejada es catedrático de Física del Estado Sólido en la Universidad de Barcelona. Es también doctor honoris causa por la City University de New York. Actualmente dirige investigaciones sobre fenómenos cuánticos a bajas temperaturas. Uno de los resultados más importantes de sus últimos trabajos ha sido el efecto túnel resonante de spin, que obtuvo un amplio eco en la prensa científica internacional. Ese tic-tac es el tiempo mecánico del reloj, el tiempo que no tiene ni pasado ni futuro y que además fluye uniformemente. El físico, ¿no? El de los físicos. Eso podríamos decir. Pero siempre en una dirección, decíamos. Sí, el tiempo físico fluye en una dirección. Lo podemos entender fácilmente simplemente mencionando que recordamos el pasado, no recordamos el futuro. Y creo que hasta ahora nadie ha visto que un huevo frito se reconvierta en la yema y la clara dentro del cascarón. O sea que el tiempo, yo creo que es el cambio, y además no solamente conlleva cambio, sino conlleva irreversibilidad. Y tiene un efecto devastador, ¿no? En la memoria de la gente. Sí. Por ejemplo, ¿no? Pues mira, es muy curioso, porque claro, de la misma manera que los físicos hablamos del tiempo, ¿no? Ese tiempo del tic-tac, precisamente, también a nivel sociológico se puede hablar del tiempo. Y entonces, claro, si nos preguntamos a qué podemos asociar al tiempo sociológico, y hacemos el paralelismo entre la física y la sociología, claro, si el tiempo relativista lo asociamos a la masa, podríamos pensar que el tiempo sociológico está ligado a algo, y ese algo podría ser la memoria colectiva de la sociedad, ¿no? Es la resistencia al paso lo que marca el fluir del tiempo. Como agarrarse al pasado, ¿no? Exacto. ¿Lo vemos con este aparatito que me has traído? Sí, para entender la pérdida de memoria, la memoria colectiva de la sociedad la podemos perder. O sea, por este lado, digamos, está la memoria. La memoria, ¿no? y por este sería el tiempo. Entonces, a medida que discurre el tiempo, pues de forma natural perdemos memoria. Vamos perdiendo. Salvo que nos pongan una trampa en nuestro camino sociológico, que nos imposibilita perder más memoria. Esos serían pues los ritos sociológicos, cualquier ritual, cualquier trampa sociológica que nos impida perder lo que hemos hecho. Sería una convulsión social, ¿no? Pues sí. Oye, vamos a ver, a lo mejor te digo un disparate, pero ¿tú has seguido la historia de Figo, el jugador de fútbol? El Barcelona, bueno, que los del Madrid. Bueno, ahí se ha armado una convulsión social, fomentada, además, obviamente. Seguro que ha contribuido a conservar mejor la memoria colectiva de, oye, del Barça es más que un club y de todo, ¿no? Sí, o podríamos pensar, si lo entendemos también como una convulsión más violenta, que incluso muchas personas hayan perdido memoria. Pero claro, esa convulsión nos ha llevado a desglobalizar, nos ha llevado a desubicar el caso de este jugador de fútbol, con lo cual igual ahora la gente recuerda el Barça de una manera diferente. O sea que en cualquier caso las convulsiones, como tú decías, nos pueden llevar también incluso a la desmemorización. No solo a conservar la memoria, solo a conservarla, sino a desmemorizar. Pero oye, Javier, desmemorizar es dejar el paso del tiempo, ¿no?
Sí, ¿Sí o no? Pero hemos vuelto a poner una nueva trampa. Otra trampa, Otra ¿no? trampa. Otra convulsión social, un rito, que impide que perdamos la memoria tan aprisa. O sea que lo que me estás diciendo es que a nivel individual, oye, a nivel individual perdemos la memoria, vamos, sin parar. Sin parar. Okay, hasta la muerte. Claro, y eso es el tiempo. Eso es la erosión natural que nos produce en nuestra memoria el paso del tiempo. Y luego dices, a nivel colectivo le ponemos trampas. Y a nivel colectivo le ponemos trampas. Para no perderla tan aprisa. Exacto. ¿No? Pero el peligro de perder la memoria, bueno, incluso lo podemos pensar en los propios individuos, ¿no? Si nos convertimos en desmemoriados, no sabríamos volver a casa, ¿no? Si una sociedad se desmemoriza totalmente, no sabría dónde ir, con lo cual podría ir a cualquier sitio, con lo cual puede ser incluso peligroso sociológicamente hablando, ¿no? Sí, y en todo caso, algo a lo que nuestros dirigentes no están acostumbrados, que nos quieren ¿no? Que vayamos en una cierta dirección. En una cierta dirección. Javier, ¿es posible imaginar una situación sin tiempo? O sea, vamos a ver, vivimos con esta flecha en una sola dirección, pero sin tiempo. Tú me hablaste una vez de un experimento, de unas corrientes. Sí, ¿no? Sí, bueno, eso es un experimento que se acaba de publicar hace muy poco tiempo, que han demostrado que la corriente eléctrica, en unos anillos pequeñitos, que además son superconductores, para que no disipen energía, se ha descubierto que la corriente eléctrica, o los efectos que produce esa corriente eléctrica, es como si circulara tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Si pensamos que la corriente eléctrica fluye en una dirección, que es la dirección del pasado hacia el futuro, significaría que estamos viendo corriente del pasado al futuro y del futuro al pasado. O sea, ahí esa situación significa que tenemos simultaneidad, y el tiempo está ausente. Ahí, si no hay... Si va para adelante y para atrás al mismo simultáneamente... Sí, está en los dos sitios a la vez. O sea, estaríamos hablando de una situación de pasado y de futuro coincidiendo simultáneamente en un objeto. ¿Y eso no se ha dado nunca en la historia del universo? Eso se da en los átomos, en la física atómica y en la física de los objetos pequeñitos. En la física de los objetos grandes es la primera vez tan grande como el experimento que se hizo este verano, nunca se había encontrado. Nosotros habíamos hecho experimentos ya con objetos a mitad de camino entre ese anillo de corriente del que te hablo y los átomos, que son ya conglomerados de miles de átomos. Oye, ¿no te extraña, ¿no?, que a la gente, a la humanidad le haya costado mucho entrar por esta comprensión de las distintas dimensiones? Te voy a enseñar un documental cortito, pero que hemos hecho pensando, bueno, oye, cómo han ido haciendo esfuerzos, ¿no?, la civilización para ir comprendiendo las distintas dimensiones, estas dimensiones extendidas en el espacio, ¿no?, y sobre todo la del tiempo, ¿no?, como siempre. El hombre comienza a representar la realidad que percibe mediante la pintura. Una pintura que plasma los objetos como si fueran planos. Más adelante, a pesar de que teóricamente posee los medios para una representación tridimensional, continúa reproduciendo la realidad que ve en dos dimensiones. Es muy posible que esto se debiera a motivos religiosos y culturales, ya que representar las cosas tal y como las vemos podía significar que imitábamos a Dios como creador del mundo. El Renacimiento supone un cambio radical de la visión del mundo que se expresa especialmente en el arte. Dos hechos resultan fundamentales para la aparición de la pintura tridimensional: la aceptación de la ciencia como fuente de conocimiento y la aparición de la figura del hombre humanista, interesado tanto en la ciencia y la tecnología como en el arte, permiten la experimentación con la perspectiva, que conduce a una representación sumamente realista de las imágenes que percibimos.
Los artistas geómetras de la época idearon distintos instrumentos para pintar cuadros en 3 dimensiones, como este velo albertino, con el que los artistas intentaban resolver los difíciles problemas de la perspectiva. Cuatro siglos después, los impresionistas consiguieron plasmar en la pintura la instantaneidad del momento, proporcionando una nueva dimensión al observador. Más tarde sería la posibilidad de tener simultáneamente varias imágenes representando un movimiento, lo que daría entrada a la 4ª dimensión, el tiempo, en la representación de la realidad. La creatividad y la inventiva que nuestra civilización a lo largo, bueno, de miles de años le ha ido poniendo para intentar de alguna manera asir estos conceptos de las 3 dimensiones en el espacio y ya no digamos la del tiempo, ¿no? Desde Altamira, Javier, los búfalos esos en la pared, hasta el cine, ¿no? En donde incorporamos. Sí. Claro, como tú decías, el tiempo quizás haya sido el concepto más difícil de captar y de explicar por el hombre. Sí. Fíjate que en la antigüedad, ya desde los babilonios, se pensaba en el tiempo lineal. Después el judaísmo y el cristianismo nos introdujeron el tiempo lineal, ¿no? Claro, ¿cómo explicar que en un tiempo pasado hubiera habido un hecho tan relevante como el nacimiento de Jesucristo? Tenía que empezar en algún lugar. Y hasta el siglo XIII, el tiempo no adquiere, con la invención del tic-tac del reloj, no adquiere entidad propia. Y luego, en el siglo XVIII, la Tierra, para los humanos, solo tenía 6.000 años. En el siglo XX sabemos que tiene 6.000 millones de años. Fíjate lo que ha evolucionado, no solamente el concepto de tiempo, la noción de tiempo y la medida de tiempo en los hombres, ¿no? Realmente es espectacular, el tiempo se nos escapa, ¿no? Oye, y además, para liarnos, los físicos nos habéis lanzado a este mundo raro de la relatividad, ¿no? General y... O sea, habláis del tiempo relativo, sí, y nos intentáis convencer de que este tiempo cambia con la velocidad y la masa, sí, la fuerza de la gravedad. Si yo estoy cerquita del Sol, mi reloj se para, ¿no? Y si voy como un fotón a 300.000 kilómetros, oye, eso... ¿Realmente se puede entender? Bueno, entender, yo creo que se puede entender, y bueno, yo creo que pues hay muchas personas, y tú en particular, que lo entiendes. Hombre, además de entenderlo, se sabe experimentalmente que eso es así. O sea, sabemos que los objetos, cuando van más rápidos, su masa aumenta, por ejemplo. O sea, sabemos que el tiempo en los 2 sucesos depende de la velocidad del observador. Incluso se sabe también que esa curvatura del espacio tridimensional con el tiempo, también existen evidencias experimentales. O sea que no solamente ha sido una pura abstracción mental, sino que el hombre ha sabido encontrar evidencias experimentales de ello, ¿no? ¿Qué pasaría con 2 mellizos? Sí, la famosa paradoja de los gemelos, sí, ¿no? Que uno se queda en la Tierra y el otro sale de la Tierra en una nave que tiene, claro, esa nave tiene que caminar a velocidades muy próximas a la de la luz. Imaginemos que esto es así. Claro, para una persona imaginar que puede ir a la velocidad próximas a la luz es complicado, porque a medida que aumenta la velocidad nuestra masa iría aumentando, o sea que tendríamos un problema fisiológico añadido. Pero bueno, como tú dices, hagamos abstracción y evitemos esos momentos de aceleración inicial y desaceleración final. El hecho final es que los gemelos, al encontrarse, después del viaje espacial de uno de ellos, tendrían diferente edad. O sea que eso es, uno sería más joven que el otro. El que se habría ido... La vuelta sería más joven que el que se hubiera quedado en la Tierra. Porque con la velocidad hay una contracción, el tiempo discurre de manera más lentamente, ¿no? Sí. Bueno, o sea, eso...
Eso en gemelos evidentemente será difícil de hacer, pero experimentos similares con electrones, con protones, o sea, con partículas elementales, se hacen, bueno, esos son experimentos cotidianos. Javier, ¿y por qué cuando voy al restaurante? Yo tengo un restaurante en el Ampurdán, que está a unos 2 o 3 kilómetros, está un poco lejos de casa. Cuando voy al restaurante, y es de noche, está en medio de un bosque, y siempre tengo la impresión de que tardo muchísimo en llegar al restaurante. Y después de la cena, muy agradable porque es un sitio, es una vieja masía, cuando regreso a casa la carretera se me va en segundos. Eso es porque tu tiempo psicológico está ligado a la felicidad. Ahí sí que tendríamos que olvidarnos del tiempo físico, si es newtoniano, si es relativista, sino que ahí sí que interviene el tiempo psicológico. Entonces vamos a empezar a hablar del tiempo, digamos, subjetivo, ¿no? Que también lo hay. Y mira, te voy a pasar un pequeño documental en donde intentamos explicar que el tiempo cambia en función también de la genética y de tu propia subjetividad, ¿no? Un único ojo percibe los objetos bidimensionalmente, es decir, planos. La capacidad de los seres humanos para percibir los objetos tridimensionalmente se basa en la integración cerebral de las imágenes percibidas por los dos ojos. La posición de estos, situados en un mismo plano, permite compartir un campo visual común, es decir, que veamos el mismo objeto desde dos perspectivas diferentes. Las células denominadas conos captan la luz que llega al ojo y permiten la visión del color. Anomalías en los genes que regulan este mecanismo producen una alteración en la percepción de algunos colores que es conocida como daltonismo. Este es un caso extremo de un fenómeno que se da de forma imperceptible en todos los individuos, ya que nuestra configuración genética hace que la percepción de los colores sea sutilmente diferente para cada persona. Este es un cuadro en el que hay dos ángeles, uno con alas negras y túnica roja y otro con alas rojas y túnica negra. Es un cuadro en el que hay un ángel arrodillado frente a una mujer. Es un cuadro en el que hay un primer plano con personajes y al fondo una larga avenida con árboles y edificios. Independientemente de la diferente percepción de los colores, existe también una dimensión oculta que hace que, ante una misma imagen, cada individuo destaque una visión parcial como tema central y más importante de todo el conjunto. No solo percibimos los colores distintos o de manera distinta, sino que además, bueno, vemos literalmente los cuadros y obviamente la realidad, cada uno a su manera. Javier, tú has inventado, vamos, yo no lo he visto en ninguna otra parte, ¿no? La definición y eso viniendo de un físico tiene tela, ¿no? La definición del tiempo psicológico, vinculado además a una fórmula para la felicidad, para ser felices. Bueno, digamos, es un invento, es un divertimento. Es un divertimento para que podamos hablar y ser felices. Hombre, yo creo que... la gente tiene una capacidad infinita para ser infeliz, ¿no? Sí, eso es lo... O sea que sugerencias, trucos y divertimentos para que sean felices, oye, bienvenidos. O sea, el ejemplo que nos has puesto de tú conduciendo, yendo al restaurante, que te pasa el tiempo lentamente, y a la vuelta que te pasa rápidamente, yo creo que es una manifestación clara de la experiencia de todas las personas. Todas las personas, cuando tenemos problemas, el tiempo nos pasa lentamente. Y sin embargo, cuando somos felices, es que podríamos decir que somos atemporales. El tiempo prácticamente no pasa para nosotros. Aún más, yo creo que en condiciones normales, los seres humanos, los chicos jóvenes, viven atemporalmente hasta que comienzan, bueno, pues, digamos, por ejemplo, su vida laboral. El hombre vive muchos años de su vida sin tener plena conciencia del tiempo porque se es feliz. O sea que yo creo que la temporalidad está íntimamente ligada a esa capacidad de ser feliz del individuo, ¿no?
nos salimos del tiempo porque no somos conscientes de su curso. Le ves, ¿no?, que regresa, ¿no?, radiante, y dices, oye, ¿de dónde vienes? Más joven. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Bueno, un gran amor o un gran desastre, sí, ¿no? Claro. Mira, yo tengo aquí un comentario sobre el paso del tiempo, eso de ligar el tiempo a la felicidad, que dice, cuando se es feliz, el tiempo avanza más rápido que el tic-tac del reloj. Si comenzáramos a caminar durante el día y volviéramos, llegaríamos la noche anterior. O sea que nos hemos salido del tiempo, ¿no? Incluso, bueno, es una paradoja, evidentemente, es una metáfora, pero incluso podríamos recuperar tiempo, ¿no? Eso que se habla de viajar al pasado, pues se puede viajar al pasado siendo feliz, ¿no? Oye, pero vamos a ver, este tiempo psicológico está referido a algo para ser feliz. Sí. Y ese algo, ¿qué es? ¿Es el conocimiento, es la ignorancia? Sí, y hombre, yo creo que es el conocimiento y la complejidad lo que está ligado a la felicidad. Claro, eso son conceptos, digamos, dejemos los vagos para evitar herir susceptibilidades, pero yo creo que la capacidad, no, la generación de conocimiento, la acumulación de conocimiento, la forma como ese conocimiento se ha generado, yo creo que eso te marca el tiempo psicológico, y ese tiempo psicológico está ligado a tu felicidad. Sí, puede ser un conocimiento, digamos, muy transparente y muy sencillo, como el conocimiento que da en un pueblo pasarte la vida mirando cómo fluye el río, ¿no? Y a veces la gente me dice, oye, pero con tantos países en los que has vivido y tal, tendrás una... Yo siempre digo, yo no estoy seguro de que sea una visión más precisa que la que tiene el que ha reflexionado simplemente en la orilla del río durante todos estos años, ¿no?, en un pueblecito en la montaña. Pero de alguna manera tú a eso le llamas concentración o conocimiento. Exacto. ¿No? ¿Y qué más? Claro, luego nos falta la creatividad, ¿eh? Yo creo que esa capacidad de generar conocimiento en poco tiempo, yo creo que es un diferencial que indica la capacidad de creación del individuo. Cuando uno, yo creo que, por ejemplo, cuando los grandes escritores de la literatura, ¿no?, cuando han escrito, posiblemente muchos de ellos tengamos la noción o la idea de que han sido infelices. Ahora, yo tengo la percepción de que cuando han escrito, si han escrito una obra de arte, han sido inmensamente felices, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban creando un producto de calidad, un producto medida la calidad a través de la universalidad en el tiempo, ¿no? Aquello que traspasa las fronteras del tiempo, aquello que queda con el tiempo, ese pozo que nos queda, es lo que marca la... También es un concepto físico ¿no? Es transponer un poco la aceleración, ¿no? Exacto, sí, señor. Que tenéis. Es la variación de la aceleración. Esto. Exacto, esa variación de la aceleración de la creación, yo creo que es lo que nos lleva a acelerarnos en el tiempo, posiblemente a retardarnos en el tiempo, en cualquier caso, a vivir un tiempo caótico. Yo creo que a salir del tiempo aburrido, del tiempo físico. Claro, ese tic-tac que estamos viendo continuamente, ese fluir uniforme del tiempo físico. A fin de cuentas es el tiempo físico. Eso mata a cualquiera, digo yo, Yo ¿no? creo que sí. Yo creo que sí. Y tú dices hay que salir de ese tiempo físico. Hay que salir de ese tiempo, exacto. Y hay que acelerarse, quizás evidentemente hay que retrasarse otras veces, desacelerar, pero a base de momentos de aceleración, momentos de felicidad y de momentos de no felicidad, yo creo que el hombre crea y el hombre es feliz. Probablemente cuando los científicos os recreáis en esta aceleración de la creatividad, ¿no?, y dais con un descubrimiento, este es el placer probablemente que os mueve, ¿no?, o que os incentiva, o es solo la patente, lo que vais a sacar de la patente. Pero digamos las dos cosas, pero en cualquier caso yo creo que el teorizar, ¿no?, el hacer una teoría que explique la naturaleza, yo creo que a los teóricos les produce un gran placer, una gran felicidad. Y a nosotros los experimentales, el descubrir nuevos fenómenos, nuevos comportamientos de la naturaleza, nos lleva también a momentos de éxtasis. O sea que, evidentemente, eso luego puede tener la plusvalía
de que ese invento tiene aplicaciones tecnológicas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los, bueno, una gran parte de los científicos sí que considera el hecho de ser feliz a través de la creatividad. Javier, y esto es solo, digamos, el conocimiento más la aceleración del conocimiento. Última pregunta. ¿Qué pasa con el tiempo psicológico en este caso? Quiero decirte, si el tiempo psicológico es un desastre, si no consigues salir de este tic-tac del tiempo físico, por mucho conocimiento y aceleración del conocimiento que le eches, probablemente no sale felicidad. No, yo estoy seguro que no. Yo creo que ese tic-tac, ese fluir constante del tiempo, fíjate que ese tic-tac, ese tiempo mecánico, no tiene ni pasado ni futuro, solo es presente, ¿no? Yo creo que no, que el tiempo no debe fluir uniformemente en nosotros. Oye, no te voy a preguntar cómo se sale de este tic-tac, ¿no? Cómo vamos al tiempo psicológico. Pero, a bote pronto, ¿se puede salir solo o tienes que ir acompañado? Yo creo que tienes que ir acompañado. Yo creo que para ser feliz tienes que interaccionar con el medio. Yo creo que una persona no puede ser feliz en abstracto pensando en sí misma, sino que es la interacción con el medio los que te hacen feliz. Es precisamente esa capacidad de interaccionar con el medio la que conlleva esa aceleración del tiempo psicológico, ¿no? Ya lo saben, o sea, para ser feliz hace falta el tiempo psicológico, y el tiempo psicológico, dice el científico Javier Tejada, bueno, no se puede traspasar solo, hay que ir acompañado. La tecnología GPS innova y sorprende con insólitas aplicaciones. La última novedad beneficiará directamente a las personas invidentes, ya que muy pronto los perros guía serán sustituidos por lazarillos robotizados dirigidos vía satélite. Los invidentes que opten por esta particular modalidad de perro guía llevarán un pequeño aparato del tamaño de un teléfono móvil que a través de tecnología GPS transmitirá las coordenadas de la posición en la que se encuentra la persona. Esta nueva aplicación, que se halla en fase experimental, solo tendrá un margen de error de 2 centímetros. El usuario llevará consigo un potente receptor de audio por el que recibirá las señales y las instrucciones sobre el camino que deberá seguir. Por otro lado, una compañía acaba de sacar al mercado un nuevo ordenador para ciegos. Se trata de la denominada Braille Note, una computadora que dispone de un teclado en lenguaje braille y un sintetizador de sonido. De esta manera, permite al usuario elegir entre leer el documento en braille o escucharlo. La computadora tiene un precio que oscila entre 800.000 y 1.350.000 pesetas. Un grupo de científicos norteamericanos está a punto de hacer realidad el sueño de muchos propietarios de mascotas: crear perros y gatos inmortales gracias a las últimas técnicas en ingeniería genética. Las personas a las que se les mueran sus mascotas preferidas podrán reemplazarlas fácilmente mediante técnicas genéticas, creando un clon idéntico en el laboratorio. El proyecto, que ha sido bautizado con el nombre de Missiplicity, es el primero en el mundo con el objetivo de crear mascotas clónicas. El equipo de ingenieros genéticos de la Universidad de Texas, encargado de la investigación, aplicará la misma técnica que se utilizó para crear a la oveja Dolly. La peculiar iniciativa ha originado una fuerte polémica entre la comunidad científica norteamericana, ya que mientras unos creen que sería un gran negocio clonar mascotas, otro sector más crítico considera una excentricidad aplicar los avances genéticos para clonar animales por capricho. De momento, los propietarios que quieran darse el gusto de clonar a su perro favorito tendrán que desembolsar más de 40 millones de pesetas. Escuchar y ser escuchado. Una fórmula tan simple y tan antigua como esta es lo que proponen especialistas del campo sanitario para mejorar los diagnósticos y los tratamientos en un futuro próximo. Y es que potenciar la comunicación entre médico y paciente es muchas veces la mejor terapia. Expertos en medicina y psicología han llegado a la conclusión que la comunicación entre médico y paciente tiene que aumentar en los próximos años, ya que se ha demostrado empíricamente que potenciando la relación entre ambos se mejoran los diagnósticos así como los tratamientos aplicados, lo que supone evitar ingresos hospitalarios innecesarios y recetar menos medicamentos.
Además de suponer una mejora en el servicio y un ahorro para el sistema sanitario, si los pacientes tienen más información acerca de la enfermedad que padecen, se implican más en los tratamientos a seguir y se sienten más seguros y mejor tratados por los médicos, por lo que los resultados obtenidos son más positivos. Los expertos aseguran que no tener suficiente tiempo para atender y escuchar a los pacientes implica, en muchos casos, errar en el diagnóstico. La recogida de envases de vidrio comporta enormes beneficios económicos y medioambientales, por lo que se ha convertido en una de las formas de reciclaje más extendidas. En España se reutilizan 567.000 toneladas al año, lo que supone que se recicla el 40% de los envases consumidos. La cultura y la economía del reaprovechamiento de los residuos tiene su máximo auge en este tipo de material formado por sílices. Uno de los principales beneficios del uso generalizado del vidrio reciclado es que evita la sobreexplotación de cientos de miles de canteras en todo el mundo. Por el momento, España se sitúa en cuarta posición respecto a la recuperación de envases de Europa. En solo 10 años se ha pasado de reciclar un envase de vidrio de cada 3 a recuperar uno de cada 2. Y aunque en países europeos como Suiza y Holanda se reutiliza el 80% del vidrio consumido, España, con un 40% de material reciclado, se acerca a la media europea, que es del 55%. Además, en un futuro inmediato, los ayuntamientos aplicarán una normativa que contemplará la separación doméstica de residuos, lo que favorecerá y extenderá notablemente la recuperación de materiales usados. Los expertos en el sector de las telecomunicaciones lo tienen claro. Muy pronto los usuarios preferirán la televisión frente a los ordenadores a la hora de conectarse a Internet. En tan solo 5 años, el ordenador habrá perdido la batalla frente al televisor a la hora de navegar por la red. Las estadísticas al respecto son contundentes. El 98% de los hogares europeos tiene televisión, mientras que solamente un 25% tiene ordenador. Estas cifras sitúan al televisor en un lugar privilegiado en la competición por ser el soporte mayoritario de la red. Además de la situación actual, los pronósticos ratifican la futura hegemonía de la televisión a la hora de conectarse a Internet. Según estudios recientes, dentro de 2 años, 1 de cada 5 familias tendrá televisión interactiva con acceso directo a Internet. Otra de las alternativas online más sólidas serán los teléfonos portátiles, seguidos de otros objetos que se utilizan en la vida cotidiana, como la ropa, los complementos o los electrodomésticos que permitirán navegar por la red. El informativo 2000 de redes que presenta Men White, las cosas que ocurrirán y no las que han ocurrido, ¿no? Bueno, estamos enzarzados en una tarea gigantesca, la de descubrir todas las dimensiones que existen, cuando, pobrecitos, nosotros nos las tenemos que apañar con solo 2 o 3 y una cuarta, ¿no, Eduard? El tiempo. Pero, ¿has visto la primera parte del programa? Sí, ¿no? Sí, claro. Realmente es para huir de vosotros, ¿no? Lo que estaba diciendo Javier es que la única manera de ser feliz es sacarse de encima la física, ¿no? Es salir del tiempo físico. Pero esto sabemos hacerlo muy bien, afortunadamente. La física casi queda para los físicos, porque en nuestra vida cotidiana sabemos cómo vencer estos impedimentos, ¿no? Oye, los artistas nos han ayudado muchísimo, al parecer, a salir de las dimensiones de un gusanito, ¿no? Que solo podía ir para adelante y para atrás. Y tú, Raquel, fuiste una de las organizadoras de una exposición maravillosa que hubo en Madrid hace un año así, sobre el papel de los artistas justamente en ayudarnos a... Lo llamáis la geometría proyectiva, ¿no? Y realmente habíamos interrumpido en la historia de la especie esta búsqueda por más dimensiones. Estaba prohibido casi el pensar en las dimensiones, entre comillas, reales, porque esto era un monopolio de Dios, de la divinidad, el ver el mundo en toda su plenitud, y nosotros estaba bien que estuviéramos cantonados a 2 o 3 dimensiones. Bueno, yo lo que diría, sobre todo, no sé si estaba tan prohibido o no, pero sobre todo que el hombre del medieval estaba muy preocupado, o más preocupado,
que desde luego en las civilizaciones anteriores y por supuesto en el Renacimiento, mucho menos preocupado por el hombre, sobre todo preocupado por la dimensión espiritual, por simbolizar en las pinturas pues esos aspectos de espiritualidad que, sin embargo, como se sabe bien, pues en el Renacimiento cambia la mentalidad, se pone al hombre como centro y entonces empiezan a tener valor y empiezan a otra vez volver los ojos, volver las inquietudes hacia la civilización antigua para rescatar. Efectivamente, parece que en la Edad Media en muy buena medida se pierden o quedan oscuros avances que habían tenido tanto en el aspecto geométrico, en otros aspectos de cómo pintar la realidad tridimensional, y entonces ahí en el Renacimiento es cuando efectivamente los matemáticos hemos constatado cómo los pintores, aquellos hombres de ciencia y de arte y humanidades, porque entonces estaba todo muy mezclado, no como ahora, pues cómo hicieron un papel muy importante para el avance de la geometría, porque en su afán de ver cómo podían pintar esos cuadros que se viera la dimensión tercera, el espacio, pues pusieron las bases de una rama que ahora es la geometría proyectiva. Y de pronto recuperamos esta capacidad maravillosa de ver, bueno, en 3 dimensiones, ¿no? ¿Qué os ha hecho a los físicos plantearos el problema de que tenía que haber otras dimensiones, además de, digamos, de ir para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo? ¿Qué ha habido detrás de esta búsqueda? ¿Qué es lo que os ha hecho creer que había, aparte de la del tiempo, ¿no? Sí. Hemos hablado un rato. Bueno, inicialmente fue efectivamente el tiempo, ¿no? Hasta un cierto momento se pensaba en un espacio con 3 dimensiones y un tiempo independiente. Luego se vio que algunos efectos que se dan en la naturaleza, básicamente que la velocidad de la luz es, en el vacío, es siempre la misma, independientemente de la velocidad relativa del que emite y el que la recibe, para ver que existía una relación muy fuerte entre el espacio y el tiempo. Y eso, el tratamiento matemático de colocar esta relación lleva a tratar el tiempo como una dimensión suplementaria a las 3 dimensiones del espacio, ¿no? Es lo que llamamos el espacio-tiempo. Pero claro, eso ya solamente es empezar a romper, digamos, el tabú de jugar con solo 3 dimensiones. Y la física moderna ha comprendido que otros fenómenos que se dan en la naturaleza, básicamente las interacciones entre partículas, por ejemplo, se pueden interpretar bien a través de simetrías y relaciones entre simetrías que sugieren dimensiones suplementarias. Otras que no vemos, ¿no? Exactamente. Porque en realidad vemos muy poquitas cosas, ¿no? Exactamente. Los homínidos. Oye, una cosa, vamos a ver si entendemos bien la necesidad de pronto de que haya otra dimensión, ¿no? Me voy a olvidar de los guantes y lo voy a hacer con mis manos. O sea, estas 2 manos están, digamos, en un ámbito tridimensional, ¿no? Puedo ir para adelante, para atrás, para abajo, para arriba, y puedo poner una mano encima de otra. Pero si yo quiero que haya simetría, o sea, que esta mano coincida mi pulgar con el meñique, y no le doy la vuelta, efectivamente solo lo puedo hacer si invento otra dimensión que no veo, ¿no? Exactamente. ¿Tú me lo puedes enseñar eso con los guantes, Eduard, a ver o con las llaves? Sí, para comprenderlo, precisamente como nuestra mentalidad está adaptada a 3 dimensiones y no a 4, normalmente cuando tenemos que hablar de procesos que requieren una dimensión, cuarta dimensión, lo que hacemos es más bien reducirlo, trabajar en lugar de 3 dimensiones con 2 dimensiones, y lo que hacemos con la tercera es lo que representaría que deberíamos hacer con la cuarta, ¿no? Entonces, con estas llaves, por ejemplo, se puede comprender muy bien que si la llave está desplazada simplemente respecto a otra, estamos ahora trabajando en 2 dimensiones, pues puedo superponerla sin salirme de este espacio de 2 dimensiones, ¿no? O sea, simplemente trasladando. Bueno, tiene un grosor, supongamos que no lo tengamos, ¿no? Y quedan superpuestas. Ahora imaginemos
que estas llaves no surgen una de otra por simple traslado, sino que existe una simetría, por ejemplo, respecto a una línea que la separa entre las dos, ¿no? Sí. Entonces veo que por mucho que vaya trasladando yo la llave, nunca me coincide exactamente. No. Entonces, para hacer que coincida, debo de utilizar una dimensión suplementaria, la tercera dimensión, y hacer el giro en la tercera dimensión. Entonces logro que coincidan, ¿no? Pues con los guantes o con las manos sucede más o menos lo mismo. Solo que ahora hay que imaginar que los guantes realmente tienen tres dimensiones, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, aquí el lazo y por el otro lado no tienen, ¿no? Entonces, por mucho que yo intente girar los guantes de cualquier manera, veré que nunca coinciden exactamente, sea porque tiene uno el pulgar en un sitio y el otro, sea si los pongo los dos pulgares en el mismo lado, uno tiene el lazo por arriba y el otro tiene el lazo por abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en tres dimensiones y es lo mismo que antes, que no conseguía superponerlas arrastrándome en las dos dimensiones, pues ahora en las tres dimensiones, por mucho que... Tampoco. En cambio, si pudiese extraerme de las tres dimensiones, pasar por una cuarta dimensión y producir el giro en esta cuarta dimensión, entonces lograría que me coincidiesen exactamente en todas sus tres dimensiones, ¿no? O sea que esto sugiere la posibilidad de que algunos fenómenos que se dan en la naturaleza, utilizando una cuarta dimensión, puedan tener una explicación más teórica y de conjunto, ¿no? ¿Y los matemáticos dónde estáis en estas, Raquel? Pues los matemáticos normalmente o habitualmente lo que hacemos es estar bien pendientes de la física, del entorno, de la realidad, como decíamos antes, de la pintura, y a partir de esos datos abstraer y producir, en la medida que podamos, modelos que intenten explicar. Y luego también la matemática va por su cuenta, es decir, que una vez a partir de esos datos también se elaboran a veces teorías que curiosamente luego vuelven para poder aplicarse a otros fenómenos. Pero a partir de esos datos, pues nosotros elaboramos modelos abstractos, ¿no? Hay 4, hay 5, hay 6, hay 7 dimensiones, ninguna de las cuales somos capaces de percibir. Oye, Eduard, y lo del espacio-tiempo, eso ya... O sea, el espacio-tiempo, me decís, están fundidos, ¿no? Sí, de alguna forma las velocidades influyen en los dos aspectos. En los dos aspectos, ¿no? Y es imposible imaginar el espacio y el tiempo por separado, ni siquiera antes del Big Bang, de que todo esto empezara, ¿no? Bien, precisamente estas nociones que tenemos de espacio y tiempo por separado, o relacionados, pero formando un comportamiento diferente de las tres espaciales y de la temporal. O sea, notamos la flecha del tiempo y en cambio en el espacio nos podemos mover en cualquier sentido. Pudiera muy bien ser que justo en el momento en que llamamos Big Bang... o sea, cuando desde un puntito negro eso estalla de alguna manera, ¿no? Y empiezan a aumentar las distancias entre las galaxias. Sí. Pues en este momento inicial podría ser que nuestras nociones de espacio y tiempo fueran... separadas. Que en realidad no existiese esta diferencia que notamos hoy día entre las dimensiones espaciales y la temporal. Antes de que empezara todo esto. Que de hecho se comportasen igual las cuatro dimensiones. Pero no sabemos muy bien qué es lo que realmente sucede en este instante, porque para tratarlo deberíamos de ser capaces de tratar cuánticamente la gravedad, ¿no? Y todavía estamos un poco lejos de conseguirlo. Porque no hemos encontrado el gravitón. Exactamente. No hemos encontrado... se supone que existe, pero efectivamente. Oye, y el universo se está expandiendo desde aquel famoso Big Bang, ¿no? Y nosotros estamos, bueno, en cualquier punto, en el punto más irrelevante del globo, ¿no? Y en este proceso de expansión, las distintas galaxias se van separando unas de otras. Exactamente. Todas se separan unas de otras, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, es que este símil del globo es más o menos del mismo estilo que el que he hecho antes con las llaves. Es decir, es representar en dos dimensiones, o sea, se trata de la superficie del globo, representar en dos dimensiones lo que en realidad es el espacio que tiene tres.
Entonces, a menudo la gente que se le ha explicado mal el símil ese, cree que el origen del espacio estaba situado en un punto, pero en un punto preciso dentro del espacio. Claro. Y no es así. O sea, era todo el espacio que estaba concentrado, ¿no? De alguna forma. Pero bien, si llegamos a comprender esta idea, en realidad que el espacio es en el globo las dos dimensiones de su superficie, lo que muestran las galaxias, su luz, que está corrida hacia el rojo, es que en realidad, efectivamente, el espacio está creciendo. O sea, las distancias entre cada pareja de galaxias que llena este espacio de 3 dimensiones está creciendo, ¿no? No hay nada fuera, o sea, lo que está creciendo literalmente es todo el espacio, ¿no? Exactamente. Y lo que está aumentando son las distancias entre las galaxias. Pero dentro de cada galaxia seguimos como estamos. Exactamente. Nosotros no aumentamos. Y un metro de distancia no aumenta. Es precisamente porque nosotros no aumentamos y un metro no aumenta que somos capaces de ver que aumentan las distancias, porque si las medimos, notamos que van aumentando, ¿no? Oye, vamos a hacer un Big Crunch, lo que los físicos llamáis un Big Crunch, o sea que es, y lo que vaticináis algunos, ¿no? Que es que un día, en lugar de expandirse, esto se va a contraer en algo así, ¿no? Y va a quedar reducido otra vez a un punto, no a un punto preciso, sino en un punto todo el espacio, todo el tiempo y todas las dimensiones. Bueno, yo creo que nos falta mucho y vamos, para entenderlo, digo, y vamos a echar mano de otro documental con la ayuda de unos gusanitos que a lo mejor nos explican o nos ayudan a entender esta historia de las dimensiones que no percibimos, ¿no? Hola. Hola. No te podrás creer lo que me sucedió el otro día. Iba caminando por aquí como ahora y me encontré con un tipo sumamente extraño. Cuando le saludé, desapareció repentinamente de mi vista y al instante apareció de nuevo a mi espalda. ¿Cómo has hecho eso?, le pregunté. Porque puedo moverme en 2 dimensiones, me contestó, algo que tú, como miserable gusano unidimensional que eres, nunca podrás comprender. Tampoco tenía por qué ponerse impertinente. ¿Quién le dice que cualquier día no se encuentra con alguien de una dimensión superior y lo deja en ridículo? Este tipo de historias, que también contaba Abbott en su libro Planilandia, ponen de manifiesto la enorme dificultad que tenemos para percibir dimensiones superiores a la nuestra. Una posible alternativa es considerar el mundo en el que vivimos como si fuera plano. De esta forma, se puede, por ejemplo, entender mejor la teoría de los universos paralelos, una teoría para la que se requiere un número mayor de dimensiones. Mucha gente se pregunta, ¿para qué este esfuerzo de imaginación al que nos obliga la física si al fin y al cabo nos habla de dimensiones que no podemos percibir? Todo depende de lo que entendamos por percibir. Si consideramos que los modernos aparatos de observación y detección no son más que una extensión de nuestros sentidos, la posible existencia de universos paralelos nos puede ayudar a entender el misterio de la masa oscura del universo. Actualmente se cree que la gravedad es una fuerza que se transmite mediante unas partículas llamadas gravitones. El misterio de la materia oscura del universo consiste en que en lugares en los que se detectan grandes campos gravitatorios no se observa la presencia de ninguna masa. Una posible explicación la proporcionan los universos paralelos. Estos universos están muy próximos entre sí, distancias de miles de millones de años luz separadas por apenas 1 milímetro. Los gravitones de masas estelares pueden atravesar las láminas y ejercer poderosas fuerzas gravitatorias. Pero nunca llegaremos a ver estas grandes masas, ya que el camino que tendría que recorrer la luz es tan largo que a nuestra escala de tiempo se puede considerar como infinito. Las dimensiones que no percibimos, dice miles de millones de años luz en segundos, ¿no? Se podrían comunicar masas que
¿Qué queréis decir con eso, Eduard? Bueno, que si existen otras dimensiones, aparte de las 3 espaciales que estamos acostumbrados a pensar, podría ser que hubiesen partículas, por ejemplo los gravitones, que se desplazasen a través de esta cuarta dimensión, y que objetos que están aparentemente muy alejados unos de otros, en realidad es porque el espacio está curvado, se encuentran muy cerca, los gravitones pasan directamente y contemplamos fuerzas de gravedad que no podemos comprender de dónde proceden, porque nosotros quisiéramos llegar a este otro lugar que está cerca a través del espacio de 3 dimensiones, y eso nos llevaría a dar toda la vuelta, ¿no? Y la solución es puramente matemática. De momento son trabajos, digamos, especulativos, ¿no? Pero forman parte precisamente de estos intentos de llegar a cuantificar la gravedad. Es decir, que podría ser que a la larga encontrásemos un marco teórico totalmente convincente y comprobable que sugiriese la realidad de estos efectos. Y por lo tanto la posibilidad de atravesar... Bien, si fuésemos gravitones, sí, pero nosotros somos en todo caso como el gusano, que estamos obligados a vivir en las 3 dimensiones normales, y por lo tanto nosotros no podríamos viajar de esta forma, ¿no? Pero quién sabe, igual sabemos encontrar algún provecho de los gravitones, ¿no? Hay algún físico por ahí en Estados Unidos que está especulando sobre la posibilidad de desmenuzarnos en partículas, ¿no? Sin masa, prácticamente, viajar a las velocidades cercanas a la luz, y cuando hubiéramos llegado a este sitio, al sitio donde fuéramos, volver a aglutinar, un poco como sugerían en los informativos 2000 con los perros clónicos, ¿no? Esto sí que es ciencia ficción, ¿no? No va a haber quien nos libere de la masa esa que llevamos molecular de agua tan pesada, ¿no? En realidad no es tan ciencia ficción, o sea, ya somos capaces de producir de alguna forma una relación muy fuerte entre 2 estados cuánticos simples a grandes distancias en un tiempo inferior, digamos, a la velocidad de la luz, porque no existe ninguna interacción directa entre estos 2 estados, sino que automáticamente se constituyen de alguna forma sabiendo la información del otro estado, ¿no? O sea que estas teorías de teleportación se basan en eso, que nuestro cuerpo, de hecho, es una amalgama de objetos que se comportan cuánticamente, es decir, que si somos capaces de hacerlo con fotones, por ejemplo, o con electrones, o sea, con partículas muy simples, en principio es posible imaginar que podríamos llegarlo a hacer con moléculas, con todo nuestro cuerpo, ¿no? Bien, la dificultad es práctica, evidentemente, que es que no trabajaríamos con un fotón o con un par de fotones o con un par de electrones, sino con todos los, bueno, ya 10 elevado a 27 o lo que sea, partículas, ¿no? Y precisamente lo difícil es mantener cuánticamente acoplados tantas partículas. De hecho, ahora se empieza a trabajar con unas poquitas partículas, ¿no? Pero vamos, teóricamente pudiera pensarse que en el futuro esta sea una línea de investigación. Podría ser una línea realizable, ¿no? Oye, entre tanto, Raquel, nos tendremos que conformar para salir del tiempo físico ese y molecular tan pesado, ¿no? Con el arte, ¿no? Con la música o con la pintura. Realmente, cuando queremos expresar algo más allá de estas dimensiones del pobre gusano, ¿no? Que iba solo para adelante y para atrás, tenemos que recurrir a cosas mágicas, ¿no? Como la geometría proyectiva, por ejemplo, y que esta pintura o esta partitura nos saque del mundo físico. ¿La geometría proyectiva la inventasteis para esto? ¿Salió con motivo de esto? No, la geometría proyectiva ha cogido una independencia propia, pero es verdad que surgió
tanto por una parte por estos temas de la perspectiva, luego también estaba todo el tema de óptica, de cómo estudiar los fenómenos de óptica, cómo ver objetos, y a la vez recogiendo también estudios de la antigüedad que habían hecho sobre las secciones cónicas, etcétera, ¿no? Con lo cual, impulsados por un lado por la técnica, por la ciencia, por otro lado por la pintura, el arte, la arquitectura. Por ejemplo, también es interesante ver cómo todos estos temas de perspectiva tenían que ver en el teatro, ¿no? En toda la cuestión escenográfica. Entonces, a partir de ahí surgen una serie de personas que empiezan a elaborar una teoría propia, abstracta. Y entonces ahí es como surge esa geometría que luego hasta el siglo XIX no es cuando ya coge verdaderamente la forma de geometría proyectiva. O sea, digamos que en el nacimiento, en la consolidación de esta disciplina, os volcáis en el tema de la perspectiva, en el caso del arte, pero hoy ¿qué hacéis los geómetras proyectivos? O sea, habréis salido ya de esta historia. Los Leonardo da Vinci y compañía ya han cogido bien la perspectiva. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Para qué nos servís? No, la geometría proyectiva ahora mismo es una geometría, un estudio de la geometría que abarca, es un planteamiento más general de la geometría. Es difícil de explicar aquí en un momento, pero que digamos que engloba lo que es la geometría de Euclides, la geometría que entendemos todos, que nos han enseñado en la escuela, y es un tratamiento más general porque la completa, añade direcciones que no tiene la geometría de Euclides, que es lo que se llaman los puntos del infinito, y entonces con esa idea de añadir las direcciones. ¿Y esto qué quiere decir, los puntos del infinito? Pues, por ejemplo, lo que hace, si tenemos dos rectas que son paralelas, es decir, que no se cortan en un plano, en un plano, no en el espacio, sino en un plano, estas rectas no tienen ningún punto en común, pero sí tienen algo en común, que es su dirección, que es la misma dirección. Entonces, en un momento dado se vio que para entender bien todos estos fenómenos de la perspectiva, de proyectar una figura, de cortarla con un plano, etcétera, hacía falta añadir no solamente los puntos que comparten o no dos rectas o dos espacios, dos objetos, también esas direcciones comunes. Entonces, ahí viene, por ejemplo, Kepler hizo estudios de óptica donde le venía muy bien utilizar unos focos de una curva, de una parábola, tal, que había alguno que estaba lejos, que no se veía. Es la idea, por ejemplo, lo que se ve en una carretera, ¿no? Que parece que se corta en el horizonte, pero no se corta, los lados no se cortan. Esa sería un poco la formulación matemática de esas intuiciones espaciales, geométricas, ¿no? Que tenemos todos. Entonces, la geometría proyectiva ahora mismo tiene un tratamiento abstracto que se aparta de eso, se ha elaborado mucho y es un marco muy adecuado para trabajar en una geometría, digamos, más general, que puede ser la euclídea, ¿no? Entonces, se aplica pues en muchos fenómenos, y en muchas teorías matemáticas tienen como, digamos, como sitio, como casa, para poder desarrollar los cálculos, las teorías, los teoremas, esa geometría proyectiva, que es esa ampliación que vino un poco motivada por estos fenómenos tanto del arte como de la ciencia, que hacía falta añadir algunos elementos. Esos elementos se añadieron, se formuló de otra manera las cosas y se entendieron mejor. O sea que al final la cuestión es cómo entender mejor lo que está pasando, ¿no? Raquel, y cuando Javier dice que hay que salir del tiempo físico para ser feliz, que hay que recurrir al tiempo psicológico y que no puedes salir del tiempo psicológico solito, ¿tú qué me dices de esto? Nos estaba pensando que podríamos ir al tiempo matemático, ¿no? No lo sé, quiero decir que se es feliz en el mundo de las matemáticas porque a mí por lo menos me gratifica, ¿no? Poder formular abstractamente tantas cosas y poder... Porque nos permite una vez más, aunque sea por la vía árida para algunos de las matemáticas, salir del tiempo físico. Bueno, pruébenlo poquito a poquito. Entren en este tiempo psicológico y comprueben con nosotros la fórmula de la felicidad. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Ya van más de 5 años.